ahora sí vamos a... No, ya, aquí está. Entonces, miren, ¿qué ocurre acá? Dice que una vez que sale el vaso sanguíneo, sobre todo la arteria aorta, ya hemos dicho, hay una arteria aorta ascendente, ¿verdad? Donde está el seno de Valsalva, hay un callado aórtico y luego hay una aorta descendente. Y la aorta descendente, acá está la aorta ascendente, callado aórtico, y la aorta descendente, dependiendo de la cavidad donde se ubique, cambia de nombre. Si se ubica en el tórax, aorta torácica. Si se ubica en el abdomen, aorta abdominal. Eso hemos dicho, ¿ya? De aquí, lo principal nomás, chicos, lo que te puede venir en tu examen, ¿ya? De la aorta ascendente, lo principal es que ahí están los senos de Valsalva, de donde nacen las arterias coronarias, ¿verdad? Luego seguimos. Del callado aórtico nacen 3 vasos, mira. 3 vasos. Primero tenemos al tronco brachiocefálico. Pregunta para ustedes, si te digo braquio según RV, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver. Si te digo braquio según RV, ¿a qué me estoy refiriendo, chicos? A miembros superiores. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, si te dice tronco brachiocefálico y céfalo significa que cerebro, significa que irriga a un miembro superior, irriga al cerebro, ¿verdad? Eso significa. Entonces dice, mira que este tronco brachiocefálico asciende y luego se subdivide en 2. Se divide, ¿en qué? En 2 ramas. En la arteria subclavia derecha, que se encarga de irrigar a lo que es al miembro superior del lado derecho, o sea, a este bracito, ¿verdad? Aquí se encarga de irrigarlo. Y luego se subdivide en la arteria carótida primitiva derecha, que se encarga de irrigar al cuello y a la mitad de la cabeza, solo del lado derecho. Cuello y cabeza del lado derecho. Eso es ¿quién? El tronco brachiocefálico, ¿ya? Luego seguimos la otra rama, que es la arteria carótida primitiva izquierda. Esta arteria carótida primitiva izquierda irriga el cuello y la cabeza del lado izquierdo. Luego tenemos a la arteria subclavia izquierda, que irriga al miembro superior del lado izquierdo. Entonces, si tú te das cuenta, con este callado aórtico, prácticamente se ha irrigado toda esta parte de acá, ¿verdad? Absolutamente todo esto, ¿ya? Luego, mira, desciende mediante la aorta descendente, y en la aorta descendente, así en general, chicos, lo que yo les podría decir es que de la aorta descendente, que se ubica en lo que es en el tórax, se encarga de irrigar a todos los órganos que se ubican en la cavidad torácica. Por ejemplo, pulmones. Por ejemplo, a ver qué más. Tráquea. Por ejemplo, la cara superior de lo que es el diafragma, ¿ya? Esto es lo que se encarga de irrigar. Sigue descendiendo y se convierte en arteria aorta abdominal. Y en la aorta abdominal empieza a irrigar a todos los órganos que se ubican en el abdomen, ¿ya? Irriga todos los órganos que se ubican aquí en el abdomen. Ejemplo, riñón, vaso, hígado, estómago, intestinos, todo eso se encarga de irrigar ¿quién? La aorta abdominal. Mira, luego la aorta abdominal se subdivide en 2, ya finalizándose en 2 ramas terminales, que serían la arteria inguinal derecha, ¿verdad? Ya, la arteria ilíaca derecha y la arteria ilíaca izquierda primitiva. Y esta arteria ilíaca derecha se subdivide a su vez en 2, en la externa y en la interna. En general, chicos, ya para que terminemos esto de angiología, ¿ya? La arteria abdominal termina en las arterias ilíaca derecha e izquierda. Y cada arteria ilíaca que irriga un miembro inferior, pues, nada más, ¿verdad? Así de frente, para que tú lo puedas aprender, ¿ya? Entonces, de acá, chicos, yo como les recomendaría aprenderse si es que ustedes pasan a segunda fase, ¿ya? Porque les pueden venir de acá, no creo que les venga así como les estoy enseñando de forma general, no les puede venir, ¿cómo se llama? La arteria que irriga a, yo que sé, al vaso, así les puede venir, ¿ya? Chapadas más fuertes, un poco más profundo. Casi siempre lo que se ubica en el lado derecho es lo mismo que en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, te recomendaría que te aprendas del lado derecho de un bracito, por ejemplo, de acá, del brazo derecho, y lo mismo va a ser en el brazo izquierdo, ¿ya? Una chapadita, por ejemplo, es la arteria cefálica. La arteria cefálica, ¿a qué te hace referencia? Cefálica. Aquí está acá, ¿verdad? Pareciera, pero en realidad la arteria cefálica está aquí, en el brazo, ¿ya? Esa chapada sí te puede venir, ¿ya? Entonces ya por ahí ya te doy una, ¿ya? Entonces, hay varias cositas que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Listo, ya, con eso yo creo que es suficiente. Principal de la arteria de aquí de oncología, apréndete senos de Valsalva, apréndete
callado aórtico. Eso es lo principal. Y apréndete las ramas terminales de lo que es la aorta abdominal. Ahí es donde termina la aorta, ¿ya? Eso sí te puedo ver. Ya, eso es lo principal, ¿ya? Y por último, chicos, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el ciclo cardíaco. Vamos acá. El ciclo cardíaco, vamos a disminuir, dice que dura 0,9 segundos, ¿verdad? ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es cuando tu corazón hace lubdo, lubdo, lubdo. O sea, hace sístole y hace diástole. Eso es el ciclo cardíaco, ¿ya? El ciclo cardíaco dice que se divide en 4 fases. Se va a dividir en 4 fases. Vamos a tener una fase de llenado, fase de contracción isovolumétrica, fase de eyección y fase de relajación isovolumétrica. Esas son las 4 fases, ¿ya? A ver, iniciaremos. Vamos a iniciar. No es tan sencillo, no es tan difícil. Miren, fase de llenado. ¿Qué ocurre en la fase de llenado? Si tú puedes observar en la imagen, esta es la aurícula derecha, ¿verdad? Y este es el ventrículo derecho. En la fase de llenado, la aurícula derecha pasa lo que es la sangre hacia lo que es al ventrículo derecho. Entonces, ¿quién se está llenando? El ventrículo derecho. Esa es la fase de llenado. En esta fase, ¿cómo se ubican las válvulas? La válvula aurículo-ventricular, ¿verdad? En este caso, tricúspide, ¿verdad? Para que pueda pasar la sangre, está abierta, ¿verdad? Y la válvula pulmonar, que se encuentra aquí, ¿cómo tiene que estar? Cerrada, porque si no, la sangre se va, pues, hacia los pulmones, ¿ya? Luego tenemos la fase de contracción isovolumétrica. Mira, la sangre ya pasó a lo que es aquí, al ventrículo derecho. Y en el ventrículo derecho dice que, mira, ¿qué tiene que ocurrir? Una contracción de este ventrículo derecho. Y cuando el ventrículo derecho se está contrayendo, dice que las válvulas, tanto tricúspide y la válvula pulmonar, ¿cómo tienen que estar? Cerradas, ¿ya? En esta etapa, las válvulas se encuentran cerradas. Ahora aquí hay una cosa importante. Dice que en esta fase ocurre el primer ruido cardíaco. ¿Y qué cosa es un ruido cardíaco? Es, por ejemplo, si yo entro acá renegando, agarro la puerta y le lanzo y se escucha un portazo, ¿verdad? Eso podríamos asemejar que es un ruido cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿qué es un ruido cardíaco? Es cuando las válvulas se cierran y se escucha el sonido de un portazo. En este caso, miren, la fase de contracción isovolumétrica, ¿quién se cerró? Las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? En este caso, la tricúspide se cerró, ¿verdad? Cuando se cerró esta válvula de acá, la de este lado, obviamente, ¿verdad? La de acá también se ha tenido que cerrar. Es cuando se escuchó ese primer portazo y ese es el primer ruido cardíaco. Esa es pregunta de examen, ¿ya? ¿Cómo te puede venir? ¿Cuál es la causa del primer ruido cardíaco? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuándo se produce el primer ruido cardíaco? En la fase de contracción isovolumétrica. Eso te puede venir, ¿ya? Siguiente. ¿Qué ocurre acá? Mira, la sangre, una vez que se ha contraído, mira lo que es el ventrículo, ahora esta sangre tiene que ser eyectada, pues, ¿verdad? Por eso la siguiente fase se llama fase de eyección. Entonces la sangre, mira, sale de lo que es del ventrículo y empieza a distribuirse por lo que es la arteria pulmonar y la arteria torácica, ¿verdad? En este caso, ¿cómo están las válvulas? La válvula auriculoventricular está cerrada y las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿cómo están? Abiertas, ¿verdad? Para que pueda ser eyectada la sangre. ¿Ya? Facilito está ahí. Fase de relajación isovolumétrica. ¿Qué ocurre acá? Dice que la sangre, mira, empieza, ya salió de acá, pero en ese instante, cuando la sangre sale, se empieza a llenar nuevamente lo que es las aurículas. Las aurículas vuelven a llenarse en ese momento, ¿ya? Entonces, aquí quien se está llenando son las aurículas. Pero en tu enunciado, ¿qué te dice? Relajación isovolumétrica. ¿Quién se relaja? Se están relajando los ventrículos que se han contraído previamente para eyectar la sangre. ¿Ya, chicos? En esta fase, ¿cómo se encuentran las válvulas? La válvula auriculoventricular se encuentran cerradas y las válvulas sigmoideas aquí se encuentran cerradas, ¿ya? Entonces, aquí, si tú te das cuenta, mira, aquí en la fase de eyección, ¿cómo estaban las válvulas? Abiertas. Y en esta fase de relajación isovolumétrica, ¿cómo están las válvulas? Cerradas. Entonces, quiere decir que aquí se cerraron las válvulas sigmoideas o semilunares. Y es entonces que en la fase de relajación isovolumétrica se produce el segundo ruido cardíaco. Esa es pregunta de examen, ¿ya?
¿Qué es el segundo ruido cardíaco? Cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares y ocurre en la fase de relajación isovolumétrica. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, ¿para qué me sirve saber acerca de los ruidos cardíacos? Me sirve para saber cómo están funcionando las válvulas, pues, ¿verdad? Si el sonido es un loop-dub, el loop-dub es el primer ruido cardíaco. Dub es el segundo ruido cardíaco. Pregunta para ustedes, a ver, para que se relajen. ¿Qué es loop-dub? Según RV. A ver. ¿Qué es loop-dub según RV? Ya, les doy analogías. Si la oveja bala, si el gallo canta, ¿verdad? Si la gallina cacarea, el corazón hace loop-dub. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Onomatopeya. A ver. Facilito, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, el corazón aquí está haciendo onomatopeya. El loop-dub, esa es la onomatopeya de lo que es el corazón. Otras onomatopeyas que hay del corazón, tulum también. Tulum, tulum. Así también, otros autores, ¿ya? Pero el más conocido es loop-dub. Loop, primer ruido cardíaco. Y dub, segundo ruido cardíaco, ¿ya? Eso tienen que aprender. ¿Ya, chicos? Listo, facilito está ahí, ¿ya? ¿Qué más? Gasto cardíaco, ya. Ya con esto ya terminamos. Ya los dos últimos temitas, ¿ya? ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? Dice que es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Ese es el gasto cardíaco. Ahora, para saber el gasto cardíaco, aquí te pueden venir a ti en forma de ejercicios. El gasto cardíaco dice que es el producto de la frecuencia frecuencia cardíaca, ¿verdad? Estamos en sistema cardiovascular, por el volumen de eyección sistólica, ¿ya? ¿Qué es el volumen de eyección sistólica? Volumen de eyección sistólica. Quiere decir que es la cantidad de sangre que sale del corazón en cada contracción. Pues cada loop-dub sale sangre. Loop-dub sale sangre. Ese volumen dice que tú lo tienes que multiplicar por la frecuencia cardíaca. O sea, por el número de veces que late el corazón. ¿Cuántas veces late el corazón en una persona sana? De 60 a 100, más o menos. 80 por ahí, ¿ya? Si una persona corre, su corazón va a latir más fuerte. ¿Eso cómo se llama? Taquicardia. Si una persona está durmiendo, el corazón late con menos frecuencia. ¿Eso cómo se llama? Bradicardia, ¿ya? Si tú, por ejemplo, te toman el pulso y tu pulso sale alto, ¿cómo se llama eso? Eso no se llama bradicardia, se llama taquisfigmia, ¿ya? Y si el pulso está bajo, se denomina bradisfigmia. Es otro término. ¿Ya, chicos? Son otros términos, ¿ya? Listo. Entonces, para tú saber el gasto cardíaco, tienes que saber la frecuencia cardíaca de una persona y cuánto eyecta de sangre en cada latido. Aproximadamente, el aproximado es de 70 milímetros por latido, ¿ya? La cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido, ¿ya? Y eso lo multiplicas. Por ejemplo, si esta persona, su corazón late 80 en un minuto, multiplica 80 por 70, 8 por 7, 56, ¿no? Sería 5.600, sería 5 litros y medio, que es lo que late o el gasto cardíaco de esa persona, ¿verdad? Así sería, ¿ya? Listo. Por último, chicos, hablemos del electrocardiograma. A ver, el electrocardiograma es un examen que se le realiza a las personas para poder ver cómo se encuentra el corazón. Clásico, que por ejemplo, si a ustedes les han operado por una apendicitis, yo que sé, cualquier cosita que hayan tenido, siempre les hacen un electrocardiograma. ¿Por qué les hacen un electrocardiograma? Porque normalmente cuando ocurren cirugías en las cuales ustedes van a estar inconscientes, ¿qué les ponen? Anestesia, ¿verdad? Entonces, para evaluar si su corazón va a tolerar la anestesia, entonces, ¿qué ocurre? Les hacen esos EKGs. EKGs les denominan en el hospital, ¿ya? Van a escucharlos así, como EKGs, ¿ya? Entonces, es un examen habitual para poder observar cómo está funcionando el sistema nodal de tu corazón. Para eso sirve, ¿ya? Listo, a ver, seguimos. Y evaluar la función del corazón en sí, ¿ya? Entonces, dice que en un electrocardiograma yo puedo encontrar ondas, segmentos e intervalos, ¿verdad? Onda, por ejemplo, es esta, ¿no? Aquí la P. Segmento es el espacio que hay entre dos ondas. Por ejemplo, de aquí a aquí sería un segmento. Y el intervalo es la unión de una onda más un segmento. ¿Sí, chicos? Esa es la unión. Entonces, la P sería una onda. Esto de aquí sería un segmento. Y si yo uno los dos, sería un intervalo. Así de fácil, ¿ya? Ahora,
¿Cuáles son lo más característico que hay en una persona sana, en un EKG de una persona sana? Primero tenemos la onda P. Aquí está la onda P. ¿Qué significa la onda P? Hay dos términos, chicos, que van a encontrar en estos casos del electrocardiograma. Uno, repolarización, y van a encontrar el término de despolarización. Truco para que te puedas aprender y no se te haga tan difícil. Repolarización, relaciónalo con relajación, ¿ya? ¿Y cómo empiezan las dos? Con RT, ¿no? Repolarización, relajación. Entonces, si yo te digo repolarización ventricular, ¿qué significa que te estoy diciendo? Que el ventrículo se está relajando, ¿verdad? Y si yo te digo despolarización ventricular, te estoy diciendo que el ventrículo se está contrayendo. Entonces, así nada más relacionan para que se te haga fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la onda P? La onda P es la despolarización de las aurículas. O sea, cuando las aurículas se están contrayendo. ¿Para qué? Para inyectar la sangre a los ventrículos, ¿ya? Esa es la onda P, ¿ya, chicos? Luego, mira, de la onda P, la otra importante es el complejo QRS. Mira, si tú te das cuenta, de todas las estructuras, el QRS es el más picudo, ¿verdad? Es el más alto. ¿Por qué ocurre eso? Porque el complejo QRS es, ¿qué cosa? La despolarización de los ventrículos. Y ya hemos dicho, los ventrículos, a diferencia de las aurículas, ¿qué tenían? Más músculo, ¿verdad? Su capita muscular es más gruesa, ¿verdad? Es lo que hemos dicho. Entonces, ocurre que como su capita es más gruesa, entonces lo que se va a registrar es más amplio. Por eso es picudo, ¿ya? Por eso es picudo. Entonces, el complejo QRS es la despolarización de los ventrículos. El otro, que es de un EKG sano, es la onda T, que es esta de acá, ¿ya? La onda T significa la repolarización de los ventrículos. O sea que cuando los ventrículos están relajando. Entonces, Miss, ya me has hablado de despolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización ventricular. Ahora me falta la repolarización auricular. La repolarización auricular, cuando las aurículas se están relajando, dice que se pierde en el complejo QRS. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el ventrículo se está contrayendo, las aurículas se están relajando. Pero como los ventrículos son más gruesos y tienen más capa muscular, dice que esta fuerza tapa a la fuerza de la repolarización auricular. O sea, se pierde aquí en el complejo QRS. ¿Ya, chicos? Listo. Y eso es nada más. Eso es todo. Ya, respiren, chicos, respiren. Ya, sí lo hacemos. 4 minutos para que descansen y sacan su cuadernillo, ¿ya? A ver. Vamos a poner aquí. A ver. Ya, ahí está el cuadernillo. Vamos a... Uy, se ha guardado aquí. Vamos a eliminarlo. Vamos a poner. Ya. Ya, mientras tanto yo voy a abrir en el cuadernillo, sea prodigio. Ya, aquí está. Vamos acá. Ya. ¿Ya se ve el cuadernillo? Hoy está rayado. Ya, no importa. No importa. Ya. Ya, chicos, entonces iniciamos. A ver, pregunta número 1. Listo, dice. El mediastino corresponde al espacio central
de la cavidad torácica que contiene órganos como el corazón, la tráquea y el esófago. ¿Qué estructuras óseas delimitan la parte frontal y dorsal? A ver, miren, ustedes acuérdense, ¿no? Mediastino, cavidad que se ubica entre los pulmones. Yo tengo aquí el mediastino y este de acá, esta parte de aquí, van a ser, este es el mediastino, ¿verdad? En este mediastino dice que yo voy a encontrar corazón, voy a encontrar tráquea y voy a encontrar esófago, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a encontrar. Y aquí lo que a mí me interesa es el corazón, porque estamos en sistema cardiovascular. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué estructuras óseas limitan, o sea, límites de la parte frontal? A la parte frontal también le puedes decir anterior, ¿verdad? Y la parte dorsal tú le puedes decir posterior. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué vista necesitas? Necesitas una vista lateral, ¿verdad? Una vista lateral. Entonces, yo tengo aquí, le hago un corte sagital y del corte sagital solo me quedo con un lado de los pulmones. Aquí yo voy a tener a un pulmoncito y aquí adelante yo voy a tener a las estructuras, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Quiero saber qué hay en la parte anterior y qué hay en la parte posterior. Pero recuerda que el mediastino está en el centro, ¿ah? Está en el centro, por si acaso. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces vamos eliminando respuestas, ¿no? Ya está marcado, pero vamos a eliminar respuestas. Clavícula, obvio no, ¿verdad? La clavícula está aquí arriba. Nada que ver con lo que es la cavidad torácica. Costillas, puede ser, pero no. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que si yo veo desde una vista anterior, las costillas donde están en la parte lateral y están rodeando a los pulmones, ¿verdad? No están aquí en la parte central, sino ¿quién está en la parte central? Un huesito en forma de corbata que se llama esternón, ¿verdad? Entonces acordemos, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos dice? Ya, entonces, primera costilla también lo elimino porque costillas nada que ver. Diafragma tampoco, porque el diafragma más bien se ubica debajo de los pulmones, ¿verdad? Aquí abajo lo vamos a ubicar. Si te dirían límite inferior, sí puede ser diafragma. Pero como no te están diciendo límite inferior, entonces no es diafragma. Pues entonces, chao, diafragma. Esternón, sí, ¿verdad? El esternón sí puede ser. Siguiente, pulmón derecho e izquierdo, tampoco. Si te dirían paredes laterales del mediastino, ahí sí puede ser pulmón derecho e izquierdo. En este caso, eliminado. Y esternón y columna vertebral, claro, esa es la respuesta, ¿verdad? El esternón porque está en el centro y obviamente va a estar acá adelante. Y la columna vertebral que va a estar aquí en la parte posterior con cada vértebra. En realidad son las vértebras torácicas, ¿verdad? Ahí van a estar las vértebras torácicas. Ya facilito. 2, dice. Es una capa de la pared cardíaca caracterizada por contener tejido adiposo. Listo. Que se concentra principalmente en los ventrículos, donde rodea y protege las arterias coronarias principales. Ya. Para esto tenemos que recordar paredes de lo que es el corazón. El corazón que tiene endocardio. Encima del endocardio, miocardio. Encima del miocardio, epicardio. Y luego del epicardio, encima, el pericardio. Pericardio. Listo. Luego sabemos que el pericardio se divide en dos, ¿verdad? En el fibroso, seroso. Y el seroso se subdivide en dos, en la hoja parietal y en la hoja visceral. Listo. Entonces, ¿qué te dice acá? Dice que es una capa de la pared cardíaca, puede ser cualquiera de estas, que tiene alto tejido adiposo. O sea, ¿qué cosa hay? Grasa. Aquí hay grasa. Dice que esta se concentra principalmente en los ventrículos. O sea, que si yo dibujo el corazón, está en esta parte, esta grasita, ¿ya? Donde rodea y protege las arterias coronarias. ¿Qué capa de todas estas tiene harta grasita? Pericardio seroso. El seroso. ¿Ya? El seroso. Pregunta número 3. ¿Qué dice? Un paciente con pericarditis crónica. Entonces, si te dice pericarditis, ¿quién se está inflamando? El pericardio. Y si te dice crónica, quiere decir que es de larga, ¿no? Dice, desarrolla un taponamiento cardíaco y una situación en el que el líquido pericárdico comprime el corazón. Listo. ¿Entre qué capas histológicas cardíacas se acumula dicho líquido? Ya, entonces, arriba ya tenemos las capas del corazón dibujadas. El líquido pericárdico se ubica entre la hoja visceral y la hoja parietal, ¿verdad? De lo que es el pericardio seroso. Aquí ahí está el líquido que empieza a lubricar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice que cuando este pericardio se inflama y hay una pericarditis crónica, dice que ocurre un taponamiento cardíaco. Y esto consiste en una situación en que el líquido pericárdico comprime el corazón, claro.
Entonces, mira, si la capita que cubre el corazón está inflamada, ¿qué ocurre? Que no va a permitir al corazón hacer la contracción ni la relajación. O sea, no le va a permitir hacer loop. ¿Por qué? Porque va a estar encapsulado, ¿no? No le va a permitir realizar eso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tendría que ser una de estas dos, ¿no? Obviamente es la D, ¿no? Obviamente es eso. 4. Durante la diástole ventricular, la sangre pasa de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de una válvula. Y esto está fácil. Yo tengo, ¿cuál sería? Tricúspide, ¿no? Muy bien. Entonces yo tengo aquí el corazón y tú ya sabes que diástole, ¿qué es? Es cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, ¿verdad? Eso es diástole. Y te está especificando ahí exactamente a ti el lado derecho. Y si es lado derecho, tricúspide, ¿verdad? Esta es la respuesta. Y si te diría izquierdo, bicúspide, ¿no? 5 dice, es la cavidad cardíaca que recibe la sangre venosa proveniente de la vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. También está muy facilita, ¿verdad? Cavidad del corazón, 4 cámaras. Y nos dice que a estas cámaras llegan venas. Y si te dice venas, obviamente te está hablando de aurículas, ¿verdad? Puede ser la aurícula derecha o izquierda. Pero tú sabes que en la aurícula derecha llega la vena cava superior, vena cava inferior y llega el seno venoso coronario. Respuesta, la C, aurícula derecha. Está sencillita. 6. Durante una práctica de anatomía se realiza una disección al corazón para reconocer e identificar sus cavidades internas. Entonces, lo que ustedes van a hacer en su carrera, pues, ¿no? Van a diseccionar, ¿no? Entonces, dice que, ¿para qué? Para conocer las cámaras del corazón. Dice, en los ventrículos se observan formaciones musculares que sobresalen. Esta estructura corresponde a... Correcto, ¿no? Entonces, yo tengo las 4 cavidades. En los ventrículos ya hemos dicho que las válvulas, ¿verdad?, se abren en dirección en la que fluye la sangre, ¿verdad? Entonces, como fluye la sangre en esta dirección, ¿verdad? Entonces las válvulas se abren hacia esta dirección. Pero para evitar que las válvulas se lesionen, dice que hay unas cuerditas, ¿verdad?, que la agarran a lo que son las válvulas a las valvas de estas válvulas. Esas son las cuerdas tendinosas. Y en estas cuerdas tendinosas, en su base, hay unos músculos que los atan a lo que es la pared de lo que es el ventrículo izquierdo. En este caso, el ventrículo izquierdo. La respuesta es con los músculos papilares. ¿No? Esos son los músculos papilares, ¿ya? Listo. 7. En la cavidad cardíaca se forma el vértice del corazón. Claro, ¿no? Vértice, ¿cómo se le llama? Ápex, ¿verdad? Dice que esta es visible en la cara diafragmática, orientado hacia abajo, adelante y hacia la izquierda. Allá. Ya, está fácil, ¿no? Es la cavidad cardíaca que forma el ápex del corazón. Entonces, si estamos hablando de la punta, tienen que ser sí o sí ventrículos. Por ende, aurículas, chao. Callado aórtico, chao también, ¿no? Lo elimino. Entonces, yo tengo aquí 2 ventrículos. El ventrículo izquierdo es el más grande y tiene forma cónica, eso hemos dicho, ¿verdad? Y el ventrículo derecho, al contrario, es aplastado por el ventrículo izquierdo y por ende, por eso tiene la forma semilunar. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, nos dice que de los 2 ventrículos, uno tiene que formar el vértice. ¿Quién sería por lógica? El izquierdo, pues. ¿Por qué? Porque empuja el derecho y se queda con el espacio del derecho, ¿verdad? La respuesta es el D. 8. Durante la sístole ventricular, recuerden que sístole es cuando de las 4 cavidades la sangre sale de los ventrículos y se va hacia los vasos llamados arterias, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Durante esta sístole ventricular, la sangre es expulsada hacia la aorta y hacia la pulmonar, arteria aorta, arteria pulmonar. ¿Qué válvulas permiten este flujo y evitan su retorno a los ventrículos? Semilunares, correcto, ¿ya? Puede ser sigmoideas, vamos a recargarlo de nuevo, o pueden ser las semilunares. Acá, semilunares, ¿no? Perfecto. 9. Es el ruido cardíaco conocido como loop. Fuerte y prolongado, que se escucha al inicio de la sístole y corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, fácil, ¿no? Hemos dicho
que hay loop, loop. Esa es la onomatopeya del corazón, ¿verdad? El loop, primer ruido cardíaco. Loop, segundo ruido cardíaco. El loop significaba cierre de las auriculoventriculares y el loop, cierre de las sigmoideas o semilunares. Entonces, la respuesta es el primer ruido cardíaco. 10. Durante una práctica de anatomía patológica, se examina un corazón con engrosamiento marcado del ventrículo izquierdo. El docente señala que este cambio se debe a una valvulopatía caracterizada por el estrechamiento del orificio de salida hacia la aorta, lo que obliga al ventrículo a ejercer mayor fuerza para inyectar la sangre. ¿Cómo se denomina esta alteración? A ver, sí, está bien. Ya, vamos a explicarlo. ¿Ya? Recuerden ustedes que anatomía patológica se refiere a la anatomía, la parte de la anatomía que se encarga de estudiar enfermedades, ¿verdad? Listo, porque patología es enfermedad. Dice que en esta práctica, dice que se examina un corazón con un engrosamiento marcado en el ventrículo izquierdo. O sea que si yo, por ejemplo, un corazón va a estar así normalito, en este corazón dice que lo voy a observar así, en las aurículas normal, pero en el ventrículo lo voy a observar así grande, marcado, sobre todo en el ventrículo izquierdo. Se va a volver más grande en esta parte. ¿Por qué el corazón se ha vuelto más grande en esta parte? Obviamente es porque este ventrículo ha hecho más fuerza que las otras cavidades y por ende su miocardio se ha vuelto más grueso, ¿verdad? Es lo que ha ocurrido. Lo que ocurre en el gimnasio, lo que yo les dije, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? El docente señala que este cambio se debe a una valvulopatía. Entonces, te está explicando aquí, te está especificando que la causa por la cual ha habido este engrosamiento es porque una de las válvulas no funciona bien. Por eso es valvulopatía. Que está caracterizada por el estrechamiento del orificio de salida hacia la aorta. A ver, para tú saber esto, tienes que saber patologías de las válvulas. Hay dos patologías clásicas de válvulas. La insuficiencia, lo vamos a explicar facilito, ¿ya? No es complicado. Y la estenosis. Insuficiencia y la estenosis. Sí. A ver, ¿qué ocurre acá? Dice que una válvula se denomina insuficiente cuando no cierra bien. Así se le llama. O sea que yo tengo aquí mi válvula bicúspide, abre correctamente, se abre, ¿verdad? Sale toda la sangre, pero cuando quiere cerrarse, se medio cierra, ¿verdad? Entonces, como se medio cierra, deja un hueco en medio, ¿qué va a pasar con la sangre? Regresa a la anterior cavidad. Eso se llama insuficiencia, ¿ya? Pero se llama estenosis, dice que cuando la válvula no puede cerrar correctamente. Perdón, no, abrir correctamente, ¿ya? Abrir correctamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Dice que a la válvula, sus valvas, se van a empezar a calcificar, ¿ya? Se calcifican. Entonces, ¿qué ocurre? Se calcifican normalmente la base de las valvas, o sea, la que están unidas a los límites de las valvas. Estas partes que estoy pintando yo de color azul, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La válvula quiere abrirse, pero como todo esto está calcificado, solo se abre así de chiquitito. Nada más. Entonces, cuando la sangre quiere ir a la siguiente cavidad, ¿cómo sale? Como un chorrito chiquitito. Nada más. O sea, a ver, un ejemplo es el de los colinos. A ver, cuando ustedes, bueno, no sé si ustedes, pero en mi casa sí, normalmente agarran los colinos, los dejan abiertos en la tapa, ¿verdad? Y toda la pasta dental se queda seca en la entrada. Cuando yo quiero sacar más colinos, está todo seco y no sale nada, ¿verdad? Y si lo aprieto, sale como un chorrito de pasta dental, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, sería el caso de estenosis aórtica, perdón, de la estenosis de una válvula, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sangre no sale con toda la cantidad de que debería de ser y solo sale un pequeño chorrito, ¿ya? Eso es estenosis, ¿ya? Entonces, insuficiencia cuando no puede cerrar correctamente y estenosis cuando no puede abrir correctamente. Entonces, vamos a tu pregunta. Dice que la causa de este engrosamiento es por una valvulopatía. Y dice que esta valvulopatía está caracterizada por el estrechamiento del orificio de salida. Si te dice estrechamiento, quiere decir que hay una luz pequeña. Eso es lo que te está diciendo. Entonces se ha estrechado la luz. Por ende, ¿qué nos dice? Que, y te está especificando del orificio de salida hacia la aorta. O sea, quiere decir que la válvula que está lesionada está aquí, ¿verdad? La que sale hacia la aorta. Entonces nos dice, lo que obliga al ventrículo a ejercer mayor fuerza para inyectar la sangre. Claro, si solo sale poquita sangre,
El cuerpo, ya te dije, le reclama al corazón. Le dice, oye corazón, yo estoy acostumbrado a que tú me mandes cierta cantidad de sangre, cierta cantidad de oxígeno, cierta cantidad de nutrientes, cierta cantidad de glucosa, y ahora no me mandas. ¿Qué tienes que hacer, corazón? Trabaja más. Eso es lo que le dice, ¿ya? Y tú sabes que cuando tú ejerces mucho músculo, ¿verdad? ¿Qué hace ese músculo? Empieza a crecer, se vuelve más grueso. Entonces, esa es la causa por la cual el ventrículo izquierdo se volvió más grueso. Ahora, chicos, pregunta para ustedes. ¿Ese engrosamiento de la pared del ventrículo solo ocurre hacia afuera o solo hacia adentro o hacia ambos lados? Hacia ambos lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el corazón se agranda hacia afuera y se agranda hacia adentro. ¿Y qué va a pasar con la cámara del ventrículo izquierdo? Se vuelve más chiquita y se incrementa el problema, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Estenosis, estamos hablando de una estenosis, y como te habla de la aorta, estenosis aorta, ¿ya? 11 dice, es una estructura especializada del sistema de conducción eléctrica, que sabemos nosotros que es el sistema nodal, que está localizada en el tabique interauricular. O sea, yo tengo aquí mi corazón, ¿verdad? Este es el tabique interauricular y este es el tabique interventricular, ¿no? Fácil. Y dice que está cerca al orificio del seno coronario. O sea, más o menos está por acá. Está el nodo auriculoventricular, correcto. ¿Ya? Pregunta número 2. Todas las células del cuerpo deben recibir una cierta cantidad de sangre oxigenada para mantenerse con vida. Claro, ¿verdad? Como nuestras células están vivas, tienen que traer oxígeno. Si no llega oxígeno, se mueren las células. La cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto recibe el nombre de gasto cardíaco. Correcto, ¿no? Recuerde, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen de eyección sistólica. Listo, ¿ya? Eso tienen que saber, ¿ya? Muy bien. 13. Una anomalía congénita. Si te dice congénita, ¿a qué se refería? Que con eso nace, ¿verdad? Con eso está naciendo esa cosa. Dice, una anomalía congénita en la arteria pulmonar puede provocar un cambio en la circulación sanguínea. ¿Qué tipo de transporte sanguíneo podría verse comprometido? A ver. Correcto, ¿no? A ver, ¿qué ocurre acá? Yo tengo mi corazón. Listo. De mi corazón, tú sabes que la sangre que sale de los pulmones sale de aquí, del ventrículo izquierdo, se va hacia lo que son los pulmones y de los pulmones llega hacia lo que es a la aurícula derecha. Eso es lo que nosotros sabemos de la circulación menor o pulmonar, que es la que te está preguntando acá, dice, ¿no? Y dice que hay una anomalía congénita en la arteria pulmonar. O sea que, ¿dónde está el problema? Está aquí. Aquí está el problema. En este trayecto de los pulmones a la aurícula derecha, check, dice que está súper bien, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tipo de transporte sanguíneo se podría haberse comprometido? Uno, mira, para que tú vayas de frente y descartes, tiene que ser del corazón a los pulmones, porque aquí está el problema. Te está especificando arteria pulmonar. Si te dice de los pulmones al corazón, elimínalo, porque ahí no está el problema. Entonces, ¿cuál yo puedo eliminar? Primero, tendría que eliminar todo lo que diga sangre venosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sangre venosa hace referencia a que es la sangre que viene a través de las venas. Y tu ejercicio te está haciendo referencia a las arterias, ¿verdad? Arteria pulmonar. Si fuese el problema en aquí, ahí sí sería sangre venosa. Entonces, chao esta, ¿verdad? Solo quedaría esta de acá, esta de acá. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué tipo de transporte sanguíneo podría haberse comprometido? Tendría que ser la sangre arterial que va del ventrículo derecho hacia lo que es a los pulmones. ¿Cuál sería? La A. Listo. ¿Ya? 14. Las fibras autorrítmicas del sistema nodal generan impulsos eléctricos que controlan las contracciones del corazón. El marcapaso natural que produce alrededor de 100 impulsos por minuto es el nodo sinoauricular. Facilito, ¿no? Entonces, nodo sinosal o sinoauricular, haces internodales, nodo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje.
Aquí arriba es de 60 a 100, ¿verdad? Potencial de sección. En el nodo auriculoventricular, ¿de cuánto es? 50. Y a medida que se va alejando de estos dos nodos, se va reduciendo los potenciales de sección. ¿Por qué le dicen marcapasos natural? Porque es el que origina el impulso eléctrico. Ahora hay un marcapaso artificial. ¿Cuándo es el marcapaso artificial, chicos? Es cuando reemplazas este nodo sinusal con una maquinita que emite, podríamos decir, impulsos eléctricos, ¿ya? Si ustedes quieren ver esos marcapasos, busquen en YouTube, hay videos súper interesantes, ¿ya? Cómo se coloca. 15. Son capilares, ¿ya? 3 capilares hay, continuos, fenestrados y sinusoides. Listo. Que presentan poros en su endotelio. Facilitan el intercambio de agua y moléculas de tamaño mediano. Se localizan en órganos como el riñón, intestino delgado y glándulas endocrinas. Ahí está fácil. Fenestrados. Correcto. Está facilito. ¿Por qué serían los capilares fenestrados? Porque ustedes recuerden que los continuos no tienen poros. Por eso dice su nombre continuo. Entre célula endotelial y célula endotelial no hay hueco. Continuo, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice. Fenestrados son los que tienen fenestras o tienen poros. Los fenestrados se ubican en áreas de intercambio. Y el riñón es un área de intercambio, ¿verdad? No hay ahí la cápsula de Bowman. No hay ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama? La hilera de capilares. El glomérulo renal, creo que es, ¿ya? No hay eso. En ahí, por ejemplo, hay intercambio de sustancias. En el intestino delgado, otro intercambio de sustancias. ¿Qué ingresan? Nutrientes, ¿verdad? En las glándulas endocrinas, obviamente, ahí se liberan las hormonas. La respuesta es capilares fenestrados. 16. Un paciente de 45 años presenta pesadez y dolor en las piernas al final del día, debido a que permanece de pie largas horas. En la exploración se observan dilataciones venosas superficiales y tortuosas en miembros inferiores asociadas a insuficiencia valvular que dificulta el retorno de la sangre hacia el corazón. ¿Cómo se denomina esta condición? Venas varicosas. A ver, miren chicos, ya hemos dicho que las venas varicosas o las varices ocurren por insuficiencia valvular. Las venas, ¿dónde tienen las válvulas? Diferencia entre las válvulas de una arteria y una vena. Y las venas en todo el trayecto. Entonces ya hemos dicho que vamos a encontrar válvulas en todo el trayecto. Cuando sube la sangre, esta válvula se cierra. Sube, se cierra. Sube, se cierra. Cuando una válvula, cuando existe, como dice aquí en tu pregunta, insuficiencia valvular, quiere decir que esta válvula no funciona. Entonces, ¿qué hace la sangre? Retorna a la anterior cavidad, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con las paredes de esa vena? Se empiezan a dilatar. ¿Y no han visto ustedes en las personas que tienen varices? ¿Han visto? Sus papás deben tener, ¿sí o no? Deben tener. A ver, mira. Aquí hay búsqueda. Vamos a poner imagen. Es bien común eso. No creo que ustedes tengan, son muy chivolos. Ahí están por mí. ¿Ven? Son como venitas de color negritas, moraditas, azulitas, ¿verdad? Y dicen que es de trayecto tortuoso. ¿Por qué? Porque es como si tú caminaras de un lado para el otro, ¿verdad? Y a eso se asemejan estas varices. Esas son las varices, ¿ya? Vamos acá. Entonces, ¿qué nos dice? Mira, dice que son superficiales. Ya hemos dicho que las venas son superficiales, ¿verdad? Son tortuosas en miembros inferiores. Mira, si está en miembros inferiores, en los pies, se denominan venas varicosas. Pero también hay varices, por ejemplo, en el ano, ¿ya? ¿Y cómo se llaman esas varices que se ubican en el ano? Hemorroides, ¿ya? Clarito, ¿verdad? Cuando las personas no consumen mucha agua, están sumamente estreñidas, van al baño, empujan, ¿verdad? Tanto pujan que sus venitas empiezan a hinchar. Y cuando salen las heces, rayas, podemos decir, lesionan esas venitas y empieza a salir sangre. ¿Eso qué son? Hemorroides, ¿verdad? Aneurismas de las venas, flebitis, inflamación de venas, linfedema de los vasos linfáticos. ¿Ya? Entonces la respuesta es la B, venas varicosas. Venas varicosas. 17. El movimiento de oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes a través de la pared capilar ocurre principalmente mediante el proceso de difusión, lo que hemos hablado hace ratito, ¿verdad? Entonces,
El cambio de gases, prácticamente dice, este intercambio, esa hematosis de gases, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, ocurre por difusión. Y recuerden que eso es transporte pasivo. Transporte pasivo, ¿ya? 18. Durante la regulación hormonal de la tensión arterial, el mecanismo encargado de aumentar la presión arterial por vasoconstricción y retención de agua y sodio es, este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Para eso hay que explicarlo. No sé si este sistema habla tu libro, ¿ya? Vamos a poner sistema renina-angiotensina-aldosterona. Haga ahí exámenes, diagramas. Que cargue, ¿ya? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, chicos, sirve para poder subir la presión arterial. Para eso sirve, para regularla, ¿ya? Parece que se va a demorar, porque como están conectados varios, vamos a ver acá. Miren, ¿qué ocurre? ¿Quién produce renina? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién produce renina? Para eso tienen que saber qué es la renina. Es una hormona. La angiotensina es otra hormona. Es un compuesto en sí. Y la aldosterona es otra hormona. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, sí que hay momentos, como por ejemplo, digamos que estás caminando, así, ¿no? Tienes un accidente de tránsito, te atropella un carro y justo te fracturas, yo que sé, la tibia. Y al fracturarte la tibia, te rompes el vaso, en este caso la arteria tibial, te la rompes, ¡pua! Te parte. Tu cuerpo, ¿tú crees que va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué se muera? ¿Me va a decir tus vasos sanguíneos? No. El cuerpo empieza a activar mecanismos para poder controlar la hemorragia, ¿ya? En forma chiquitita, microscópica, por ejemplo, tenemos la formación de costras, ¿verdad? Cuando ustedes se hacen heridas, ¿no se forma una costrita? Esa es una forma que tiene el cuerpo de poder prevenir o evitar que tú te mueras de una hemorragia. Pero cuando ocurren casos graves, como en este caso, ¿no? Se rompe una arteria principal y sale un montón de sangre. Sale mucha, pero mucha sangre. ¿Qué hace el cuerpo? Dice que una de las acciones que hace, primero, ¿qué cosa es? Es que la luz del vaso se vuelva chiquitita. Y esa se denomina, ¿qué cosa? Vasoconstricción. Eso es el primero, ¿ya? Y luego dice que ayuda a retener sodio y agua. Vamos a explicarlo por qué. ¿Quién produce renina? El riñón. El riñón es quien produce renina, ¿ya? Esta renina se encarga de ¿qué? De ayudar a que los vasos hagan vasoconstricción, que se hagan chiquititos, ¿ya? La renina también sirve para retener sodio y agua. A ver, ejemplo, tú tienes una carne y a esa carne tú le metes harta sal. ¿En qué se convierte? En charqui, ¿no? Lo que nosotros conocemos por charqui. ¿Qué ha pasado con el agua? ¿Qué ha pasado con la carne? Se ha deshidratado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué yo le pongo la sal? Para jalar todo el agua que tiene la carne, se podría decir, y hacer de que el tejido se vuelva seco. Entonces, yo esto relaciono y lo mezclo con este tema. Entonces, ¿qué ocurre acá? Dice que en el riñón, lo que ocurre es que al producirse la renina, dice que el cuerpo, para evitar perder líquidos, para evitar perder agua, ¿ya? Lo que hace es que jala sal, jala harto sodio, y con el sodio te jala el agua. Y por ende, tú puedes retener líquidos en tu cuerpo y haces que no pierdas volumen sanguíneo. Porque ustedes acuérdense, ¿de qué está compuesta la sangre? De plasma y elementos formes. ¿Y el plasma de qué está compuesto principalmente? De agua. Y si tú pierdes agua en la orina, ¿no estarías perdiendo sangre aparte de la que te ha causado la hemorragia? Sí, ¿verdad? En ese caso, para evitar esa pérdida, el riñón empieza a producir renina, ¿ya? Y esto es lo que hace. Jala sodio y con este sodio jala agua, que ya lo vamos a ver en sistema excretor. Y eso ocurre ¿en dónde? En los túbulos contorneados proximales. Ahí distales, ¿ya? Que ya vamos a hablarlo nosotros cuando lleguemos al sistema excretor, ¿ya? La angiotensina más bien se produce ¿dónde? En los pulmones. Ahí se produce la angiotensina, ¿ya? Esta angiotensina también ayuda a que la luz del vaso se haga más chiquitita. También ayuda a hacer vasoconstricción. Y la aldosterona, ¿dónde se produce? Se produce en la glándula suprarrenal, que está ubicada encima de los riñones. Y esa también ayuda aquí a lo que es la retención de lo que es el sodio y el agua. Este sistema se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es para regular la presión arterial. ¿Ya, chicos? Listo. 19. Son vasos sanguíneos cuya pared se caracteriza por una túnica media gruesa
compuesta por músculo y fibras elásticas, transportan la sangre desde el corazón hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Fácil, ¿no? Arterias. Claro, ¿no? De las venas, arterias y capilares, la que tenía la túnica media o la túnica muscular más gruesa es la arteria, ¿verdad? Y ya hemos dicho que es elástica también, el por qué, ¿verdad? Y también ya hemos dicho que las arterias son las que salen del corazón. Lo que te dice tu pregunta, nada más, ¿no? 20. Es la arteria que se origina directamente del arco aórtico, o sea, del callado aórtico, de esta partecita, aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, esta parte de acá, ¿verdad? Y te dice que esa arteria se dirige para irrigar el miembro superior, pero del lado izquierdo. La arteria subclavia izquierda, correcto, ¿no? ¿Quién irriga al miembro superior del lado derecho? La arteria subclavia derecha, pero que se origina del tronco brachiocefálico, ¿ya? Entonces, nada más. Listo, chicos.